¿Qué tal? Saludos, estoy compartiendo el libro Páginas de la Historia Ecuatoriana de Osvaldo Albornoz Peralta. En este episodio voy a compartir Zaruma, las mitas de Minas. He subido ya varios episodios por si te interesa escucharlos, como la fundación de Quito, la crueldad de la conquista, la justificación de la conquista, las encomiendas, la encomienda de Otavalo, entre otros que puedes escuchar para que puedas seguir el hilo del libro. Bueno, dice así. Zaruma, las mitas de Minas. Existen mitas para todo. Mitas de labranza, mitas de trapiches, mitas de obrajes, mitas de caminos, mitas de molinos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que ser así, porque los conquistadores no han venido para trabajar con sus manos, ya que para ellos no reza, no obstante, su cristianismo, eso de ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es el trabajo menester de mitayos. La institución de la mita, mediante la cual los indios tienen que trabajar durante determinado tiempo para los españoles, está basada en la obligación que tenían los súbditos de los incas de participar temporalmente en obras públicas de interés social. No eran, en ese entonces, caminos de muerte como las mitas coloniales. De entre estas, las más temidas, aquellas que invitan a la huida o al suicidio, son las mitas de minas dedicadas a la explotación de oro y plata, alfa y omega de la ambición hispana. Las minas de oro del Cerro de Zaruma, cuya extracción se inicia en 1560, según la información de un obispo, es mural patético del infierno minero. Desde esa fecha, y por más de 70 años, pues su producción empieza a decaer en 1630, se convierte en mansión de dolor y de tortura. Como no existen indígenas en la zona, son traídos desde Cuenca y Loja por fragosos caminos, pasando ríos correntosos y tierras excesivamente cálidas o páramos extremadamente fríos. El rey, en cédula de 1616, dice que, por haberse ahogado en los ríos en tiempos de invierno, haciendo el dicho viaje, muchos indios se habían acabado y consumido de 50 años a esta parte, de 4 partes, más de 3 de ellas. Fuente: Alfonso Andahaguirre, Zaruma en la Colonia, Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana, Quito, 1960, página 59. Si no mueren en los caminos, mueren sepultados por los derrumbes. Duermen en el suelo de los socavones y reciben azotes con cualquier pretexto. El salario es escamoteado con frecuencia. En suma, como dice el obispo López de Solís en una carta al rey, son un traslado del infierno. Sí, tiene razón el obispo, porque la muerte es el infierno del mitayo. Muerte por doquier, muerte a granel, como señal macabra regada por los campos, por todos los caminos. Es tan grande la mortandad en las regiones mineras, que la población india disminuye a ojos vista, como si se tratara de una catástrofe natural. Solo en la zona minera del sur del Ecuador, donde se encuentra Zaruma, el despoblamiento es el siguiente, según el historiador colombiano Colmenares. Bueno, acá viene una tabla en la que se tiene la circunscripción, que es la zona, y diferentes años en los que se va poniendo, por ejemplo, el antes y el después, ¿no? Veamos. Por ejemplo, Cuenca. Para el año 1560, tributarios 8.000. Para el año 1591, 1.472. En Loja. Para el año 1561, 3.647. Para el año 1591, 2.849. En Zamora, para el 1561, 6.096. Para el 1591, 685. En Quijos, para el año 1557, 16.509.
y para el año 1608 la cantidad de tributarios 1649, siendo la tasa más alta de 90%. En total, entre el antes y el después, de 34.294 se pasa a 6.655 con una tasa del 80.56%. Fuente: John Paul Deller, Ecuador, Del Espacio al Estado Nacional, Banco Central del Ecuador, Quito, 1987, página 141. Y todo este sufrimiento, toda esta mortandad, para el contador de Loja, Blas Aguirre de Ugarte, es cosa lógica y natural. Refutando al obispo en carta dirigida al mismo rey, dice con singular descaro: de suerte, señor, que es la gente que dice la escritura que son menester castigarlos con varas de hierro. ¿Por qué? Si no son compelidos al trabajo ordinario y aun a la misma doctrina cristiana, jamás de su motivo se moverán a ello. Fuente: Alfonso Andaguirre, citado anteriormente, página 140. Otro, Juan Gómez, un clérigo igualmente descarado, afirma nada menos que esto: era para los indios una gran granjería ir al trabajo de las minas, porque acudían a hacer su propia hacienda. Misma fuente. Infierno o paraíso, ¿qué importa? Las minas de Loja, Zamora y el cerro de Saruma producen cada año más de 200,000 pesos, hasta 1,620. Finaliza el autor con un poema de César Dávila Andrade, de Boletín y Elegía de las Mitas. Minero fui por 2 años, 8 meses, nada de comer, nada de amar, nunca vida. La boca mina fue mi cielo y mi tumba. Yo, que usé el oro para las fiestas de mi emperador, supe padecer con su luz por la codicia y la crueldad de otros. Dormimos miles de mitallos a pura mosca, látigo, fiebres en galpones, custodiados por un amo que sólo daba muerte. Pero, después de 2 años, 8 meses, Salimos 600 mitallos, de 20,000 que entramos. Fuente: César Dávila Andrade, Boletín y Elegía de las Mitas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de la SUAY, Cuenca, 1960, página 26. Y bueno, con esto finalizo el episodio del día de hoy. En el próximo estaré compartiendo la revolución de las alcabalas y el clero. Comparte esta información, suscríbete al canal, no olvides escuchar los episodios anteriores. Muchas gracias.